¿Qué tal, hermanos? Aquí estoy con la cápsula número 5 o el clip número 5 de nuestras reflexiones en tiempos de cuarentena para que lo compartan con su familia ahora en el tiempo que les sea más conveniente. He puesto por nombre Evangelizando a la familia. Ese es el título que tenemos para el clip de hoy. Voy a leer en la versión de Dios habla hoy, en el libro de Lucas, en el capítulo 8, versos 26 al 39, la historia del endemoniado Gadareno. Dice así la palabra de Dios. Por fin llegaron a la tierra de Gadara, que está al otro lado, frente a Galilea. Al bajar Jesús a tierra, salió del pueblo un hombre que estaba endemoniado, y se le acercó. Hacía mucho tiempo que no se ponía ropa ni vivía en casa, sino entre las tumbas. Cuando vio a Jesús, cayó de rodillas delante de él, gritando: «No te metas conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo. Te ruego que no me atormentes». Dijo esto porque Jesús había ordenado al espíritu impuro que saliera de él. Muchas veces el demonio se había apoderado de él, y aunque la gente le sujetaba las manos, los pies con cadenas para detenerlo, él las rompía y el demonio le hacía huir a lugares desiertos. Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Y él le contestó: «Me llamo Legión». Dijo esto porque eran muchos los demonios que habían entrado en él, los cuales pidieron a Jesús que no los mandara al abismo. Como había muchos cerdos comiendo en el cerro, los espíritus le rogaron que los dejara entrar en ellos, y Jesús les dio permiso. Los demonios salieron entonces del hombre y entraron en los cerdos, y estos se echaron a correr pendiente abajo hasta el lago, y allí se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos, cuando vieron lo sucedido, salieron huyendo y fueron a contarlo en el pueblo y por el campo. La gente salió a ver lo que había pasado, y cuando llegaron donde estaba Jesús, encontraron sentado a sus pies al hombre de quien había salido los demonios, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto lo sucedido les contaron cómo había sido sanado aquel endemoniado. Toda la gente de la región de Gadara comenzó entonces a rogar a Jesús que se fuera de allí, y tenían mucho miedo. Así que Jesús entró en la barca y se fue. El hombre de quien había salido los demonios le rogó que le permitiera ir con él, pero Jesús le ordenó que se quedara y le dijo: «Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti». Y el hombre se fue y contó por todo el pueblo lo que Jesús había hecho con él. Hermanos, lo que quiero rescatar es este verso 39 en el texto que estamos leyendo de Lucas capítulo 8. Este verso 39 es el que voy a desarrollar para cerrar la enseñanza, donde él le dice: «Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti». Y el hombre se fue y contó por todo el pueblo lo que Jesús había hecho por él. Quiero hacer notar que la región de Gadara, que era la que se le había asignado a Gad, era donde estaban conformadas 10 ciudades en conjunto que se le conocía como Decápolis. En los tiempos de Jesús, aunque había muchos judíos esparcidos por toda esa región, la verdad es que era un territorio gentil. Al decir territorio gentil, es un territorio no judío, aún habiendo, como les acabo de decir, muchos judíos. Ahí en las ciudades de la región de Gadara, todo era esencialmente griego. Tenían dioses griegos, templos griegos, anfiteatros griegos, y toda la forma de vivir estaba consagrada a la manera griega. Por eso es que cuando vemos 2000 cerdos, un hato de 2000 cerdos en el pasaje, sabiendo que es un animal prohibido para los judíos y que ellos no lo comen y lo ven inmundo, nos hace ver la gran influencia griega y del paganismo que había en esa región. De ahí era que eran vistos como menos por parte de los judíos de Jerusalén. Marcos, en un relato paralelo, nos hace notar a nosotros que este hombre estaba completamente descontrolado y nadie tenía fuerzas para dominarle, porque más bien rompía las cadenas con que lo ataban. Este hombre más bien se había convertido en una amenaza para la seguridad de la gente de la región. Esto me hace pensar en aquellas personas que muchas veces cuando vamos por las calles y los vemos, tal vez personas que están en drogas, personas que andan robando, personas que andan asaltando en la calle también,
Todas estas personas que son vistas como una amenaza para la sociedad, cuando les vemos, probablemente la mayoría de las personas pensamos que este es un caso perdido o pensamos que no se puede hacer nada con ellos. Dichosamente Dios no es así y no piensa como nosotros, sino que les ve diferente, les ve como Jesús vio al gadareno. Y más bien no fue el gadareno quien se acercó a él, sino que el texto dice que Jesús se acercó a él. Y apenas se acercó, empezó a expulsar a los demonios, los cuales se sintieron amenazados. Nosotros, muchas veces en nuestra conducta, pensando o sintiéndonos mejor que los demás y olvidando de dónde el Señor nos trajo, nosotros a veces no actuamos con estas personas con misericordia. ¿Cómo vivía este hombre? La palabra dice que andaba dando voces, que significa gritos, por los montes y por los sepulcros. Eso lo único que muestra de este hombre es una gran angustia, un dolor profundo, un tormento interior, a lo que lo llevaba incluso era a herirse con piedras. Estas personas que están a veces en la calle, a veces no, estas personas que están en la calle, estas personas que están sufriendo, a veces se lastiman a sí mismas o a veces se lastiman a otros por el dolor que ellos mismos están viviendo. Pero como les digo, nosotros no los vemos como los ve Jesús, ni nosotros pensamos como piensa el Señor Jesucristo. Porque de esa misma manera como la gente de Gadara salió huyendo al ver lo que Jesús estaba haciendo, de esa misma manera nosotros, aún los que nos decimos creyentes, nos aislamos de cierto grupo de personas. Porque tenemos miedo por nuestra seguridad. Tenemos miedo por que nos asalten, tenemos miedo porque al final de cuentas nos veamos involucrados y nos cause mucho dolor. Pero no así Jesús. Jesús no es así como nosotros, dichosamente. Por esa razón es que hoy estamos hablando usted y yo acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque Él tuvo misericordia de usted y de mí. Porque si no hubiera sido por eso, ¿dónde estaríamos nosotros? Cuando este hombre se hiere es porque Satanás actúa en las personas que están atrapadas, dominadas por la maldad, por el pecado a tal grado que se encuentran tal vez en drogas, se encuentran tal vez en el fango más grande, se encuentran tal vez incluso pensando que Dios ni siquiera existe. Satanás actúa en estas personas dándole claras tendencias suicidas, tratando de que la persona se autodestruya, porque a Satanás no le interesa el cuerpo, le interesa el alma. Entonces, si esta persona muere antes de que Jesús venga a sus vidas, según Satanás, y repito, según Satanás, porque Jesús va a venir a la vida de las personas en el tiempo y a tiempo, porque Él es Dios. Y Él no está sujeto ni a lo que Satanás quiera ni a lo que nosotros hagamos. Por eso es que Jesús se le acerca muy a pesar de todo lo que le está pasando. Y este hombre le grita: te conjuro por Dios que no me atormentes. Y le pregunta: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Porque eso es lo que ocasiona cuando alguien se acerca a darle amor a las personas. Se sienten amenazados, se sienten asustados. Creen tal vez en algún momento determinado que como han sido lastimados, como han sido heridos, muy probablemente van a volver a ser lastimados. Esto me recuerda a mí una historia o una ilustración de un gato que iba caminando sobre unas cerchas donde había una cocina, y en la cocina estaba, o en el fogón de la cocina estaba puesta una sopa. El gato hace a bajarse para poder coger de esa sopa que estaban haciendo, pero el fogón estaba caliente, estaba muy caliente, y donde el gato cae se quema las patas y brinca y se va. Sale huyendo. En la tarde noche, el gato vuelve a caminar y ve nuevamente la sopa. Pero resulta que ya todo está frío y la sopa está fría, pero el gato no se tira sobre la cocina, no baja, porque tiene miedo de quemarse. Así pasa con las personas que ya han estado atrapadas durante tanto tiempo, especialmente si han sentido ser defraudados por personas que se decían cristianas, personas que en lugar de escucharles, en lugar de atenderles, les juzgaban, les atacaban, les señalaban. Entonces no quieren volver a quemarse en la cocina. En otras palabras, no quieren volver a experimentar ser lastimado por otro ser humano. Pero Jesús no es así. Jesús se acercó a él y se sentó a él, porque la palabra dice que el hombre había experimentado un verdadero cambio, un cambio radical.
Estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Esto es muy importante. Estaba sentado, lo cual significa en un hebraísmo que estaba aprendiendo. Sentado a los pies de Jesús es que Jesús le estaba enseñando. Y tampoco era que le enseñó así como en 2 minutos o 3 minutos. Porque si usted analiza que el hombre no tenía ropa, que el hombre andaba sin vestirse, que el hombre andaba pegando gritos por todo lado y ahora tiene ropa, está vestido, este hombre estaba bañado, estaba limpio y se había mudado. Eso requiere de tiempo. Y el que estaba con él era Jesús. Por lo tanto, quien le había asistido a él era nuestro Señor Jesucristo. Le había ayudado a que se limpiara, le había ayudado a que tuviera ropa y se había sentado a explicarle la razón por la cual él estaba ahí. Ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Él no se toma las cosas a la ligera. Él toma el tiempo necesario para cada persona. Así que cuando esto está sucediendo, si nosotros leemos el texto muy rápido, nos saltamos la oportunidad de aprender, de ver que este hombre pasó de estar sin ropa a estar vestido, lo cual nos da un mensaje a nosotros. Pero este hombre, cuando ya está sano y Jesús hace a irse, Jesús hace a subirse a la barca, la palabra de Dios dice que este hombre le rogaba que le dejase estar con él. Así es cuando nosotros venimos a los pies del Señor. Así es cuando el Señor viene y nos atrapa con su amor, nos atrapa con su misericordia, nos abraza con esa forma tan hermosa de consolar, que no queremos apartarnos ni un solo instante, queremos estar ahí. Y es donde nace ese amor tan profundo que queremos discipularnos todos los días, queremos estar metidos en la iglesia todos los días, queremos estar escuchando y escuchando y escuchando del Señor en cada instante y en cada segundo. Y eso no está mal, eso está muy bien. Pero el Señor en este pasaje nos va a enseñar algo a nosotros, más allá de solamente querer estar con Él. Porque estar con Él es lo mejor, es lo más maravilloso. Pero el Señor nos enseñó 2 mandamientos, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, no está divorciado lo uno de lo otro. Para amar a Dios no tenemos que olvidar el amor al prójimo. Por lo tanto, la petición que él estaba haciendo de querer estar con Jesús evidenciaba claramente el cambio de vida que tenía. O sea, la persona que es salva, inmediatamente lo que quiere es estar 100% en cualquier cosa que implique escuchar de Cristo. Sin embargo, Jesús no le permitió eso. Le dijo que se fuera para su casa y se fuera con los suyos a contarles las maravillas que Dios había hecho con él. Cuando nosotros comenzamos la historia, nos encontramos a este hombre viviendo completamente solo en los sepulcros. Nos encontramos a este hombre pegando gritos, haciéndose daño, lacerándose. Lo que el Señor le está diciendo a él es que la restauración de este hombre necesita ser completada. Aunque tiene una restauración interna, aunque tiene una restauración de él mismo para con Dios, hay algo que él debe de ir a restaurar. Y son las relaciones sociales y familiares. O sea, aunque ya le está bien con Dios, él debe delante de Dios por mandato, porque Dios no le está dando la opción al gadareno, por mandato debe de ir a donde su familia, para que la familia pueda vivir y la sociedad pueda vivir su cambio. No es un hombre que haya sido diseñado, ni usted ni yo somos diseñados para vivir aislados. Somos seres relacionales. Así que el hecho de que lleguemos a los pies de Cristo no nos hace a nosotros o no nos faculta a nosotros a meternos en una iglesia y encapsularnos solamente en esa iglesia. No, tenemos que salir. Tenemos que contarle a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Pero ¿cómo hacemos para contarle? El Señor nos da la receta aquí. Así que el hogar de ese hombre y el hogar de cada creyente, donde debe dar evidencias de vida nueva, de vida de salvación, donde debe iniciar la actividad misionera, es en la propia casa. Es con la familia, es con los hijos, es evangelizando a la familia. Es evangelizando a los hijos. ¿Por qué? Porque Dios lo manda. Porque no es coherente, o sea, no es razonable hacer esfuerzos de evangelización afuera si antes no atendemos la educación cristiana de nuestra propia familia. Por lo tanto, el mensaje de hoy es justamente ese, evangelizando a la familia. Entonces, mis amados hermanos,
y mis amadas hermanas, el mandato que el Señor Jesús le dio a él consistía en 3 cosas. Una, testificar a su familia en la misión que Dios le había dado. ¿Qué era lo que tenía que testificar? El Señor lo dijo de esta manera: cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Cuál es el mensaje que tenía que dar? Justamente lo que Dios había hecho en él. Justamente la misericordia que Dios había aplicado para con él. Porque mientras toda la sociedad le tenía miedo, mientras toda la sociedad se alejaba, mientras toda la sociedad lo veía como una amenaza, Jesús lo vio cuando se acercó a él como una oportunidad para salvarlo. Y cuando digo como una oportunidad, es que en su agenda ya él había determinado ir a donde ese hombre. Así que la oportunidad no era de Dios, la oportunidad era del hombre. El poder recibir la misericordia y la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la misión que le dio él a este hombre? No era nada complicado. No necesitaba de grandes títulos teológicos. No necesitaba de ir a universidades bíblicas durante muchos años. Era muy simple. Vaya y cuente. Cuente lo que Dios hizo con usted. ¿Qué es lo que tiene que contar? El amor y la misericordia que había recibido de él. Eso es todo lo que tenía que hacer. Los gadarenos o las personas que estaban alrededor le rogaron a Jesús que se fuera. Le pidieron que se fuera. Pero a pesar del rechazo de estos hombres, les dejó el testimonio del hombre sanado. Porque él pudo habérselo llevado. Pero resulta que lo deja para testimonio de las personas. A veces en nuestras casas, solo una persona es la que llega a conocer a Jesús, por lo menos al principio. Pero dependiendo cómo nos conduzcamos nosotros con esa familia o en la familia en que vivimos, los demás van a poder conocer de Jesucristo en nosotros, si nosotros evangelizamos a nuestra familia. Si nosotros lo primero que hacemos es evangelizar a nuestra familia, ¿cómo? Con nuestra conducta, siendo obedientes, siendo disciplinados, siendo puntuales, siendo estudiosos. Si somos hijos, dándole a nuestros padres en respuesta buenas notas por el dinero que ellos han invertido y están invirtiendo en nuestros estudios. Si somos esposas, ser respetuosas con el esposo, como lo dice Pablo, que no sabe si a través de la conducta de esa mujer, aquel hombre que no cree pueda ser salvo. Y si es un hombre hablándole a su esposa de una forma cortés, de una forma cordial, de una forma amorosa, poniéndola a ella en un lugar de importancia en su corazón, no de manera obligada, sino de manera voluntaria, que venga desde lo más adentro, de esa forma puede evangelizar. Jesús recibió 3 ruegos. El primer ruego que recibió fue del endemoniado cuando Jesús se le acercó al principio del texto y le suplicó que lo dejara. Jesús no atendió esa petición y no la atendió porque este hombre no actuaba en libertad, estaba prisionero. Jesús no va a detenerse de salvar a una persona porque la persona diga no quiero que me salves. Jesús no va a dejar de hacer misericordia con usted o conmigo porque lo rechacemos, porque digamos que no me gusta lo que está haciendo. Cuando el Señor te quiere salvar, el Señor te va a salvar. Entonces, ante la petición del gadareno de que no se le acercara, cuando le dijo que no le atormentara, Jesús no aceptó esa petición. Pero ante el otro ruego, ante el ruego de las otras personas que le dicen a él que se fuera de sus contornos, que se alejara de sus contornos porque tenían miedo de lo que estaba pasando, Jesús sí atendió eso y se fue. Porque esta era una petición libre de la voluntad de cada uno de los que estaban ahí. Entonces, al final de cuentas, Jesús va a salvar al que quiere, pero también ante el rechazo de algunas personas de aceptar su milagro, Jesús se va a apartar. De aceptar lo que Él hizo en una persona, Jesús se va a apartar. Pero no se va a apartar para dejarlos de lado, porque recordemos que cuando el Señor determina algo, Él lo va a cumplir. El otro ruego fue cuando este hombre le dijo que lo dejara ir con él. ¿Y por qué lo rechazó? Porque ahora este hombre está a las órdenes de Jesús. Ahora este hombre está a las órdenes del reino de los cielos. Ahora este hombre debe obedecer la voluntad de Jesucristo. ¿Y cuál era la orden?
La orden era que se quedara ahí y brindara un servicio para los suyos, que evangelizara a su familia. Con esto, mis hermanos, es lo que quiero terminar la enseñanza de hoy. La enseñanza de este clip número 5. Leyendo nuevamente esta última parte. El hombre de quien habían salido los demonios le rogó que le permitiera ir con él. Pero Jesús, escuche, le ordenó que se quedara. Le ordenó. Y le dijo, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. El hombre se fue y contó por todo el pueblo lo que Jesús había hecho por él. Mis hermanos, especialmente a los varones que me están escuchando, Dios le ordena. Dios no le está pidiendo que saque tiempo si tiene. Dios no le está diciendo que si puede. Dios no le está diciendo si le gusta. Ni tampoco le está diciendo que estudie 100 horas de teología. Ni le está diciendo que vaya a las mayores universidades que allá pueden encontrar ustedes de Biblia. No. Jesús le está ordenando a usted como padre de familia. A usted como madre de familia. A usted le está ordenando, le está demandando que vaya y le cuente lo que Dios ha hecho por usted. No necesita tener grandes estudios, necesita solamente contar. Y habemos personas que Dios nos ha venido preparando, nos está preparando y nos seguirá preparando para ayudarle a usted con esto. Tome esto, tome este clip número 5, reflexione con su familia y con sus hijos y pregúnteles qué han aprendido de esto. Y cuando tenga la respuesta de ellos, usted cuénteles lo que el Señor ha hecho a través de este mensaje en su corazón.